Bendiciones. Adquiere estos libros recomendados en Amazon como Jesús Salcedo. Enlace de compra en la descripción del vídeo. Saludos, continuamos con la enseñanza de Jezabel, la parte 3. Comenzamos leyendo en el libro de Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Al leer Apocalipsis dice a la iglesia de Tiatira, donde estaba Jezabel. Esa ciudad tiene una influencia, por eso es nombrada y tenemos que analizarla. Voy a analizarla. Tiatira es una de las 7 iglesias nombradas en Apocalipsis. Actual Akhisar, Turquía, ciudad de Asia Menor. Estaba situada sobre la frontera de Misia y Lidia. Se encontraba rodeada por ríos, los cuales estaban llenos de sanguijuelas. Y fue una antigua ciudad comercial, famosa por su industria textil, tintes de púrpura y gremios de artesanos, bronce, lana, cuero. Es decir, los gremios. Dice que habían gremios. Los gremios son asociación de trabajadores, artesanos o profesionales que comparten un mismo oficio o profesión, que están organizadas para defender sus intereses comunes, controlar la calidad, regular la producción y establecer normas de trabajo. En estos gremios habían alfareros, que son los que fabrican vasijas, ollas, valijas y otros objetos de barro o arcilla, modelándolas a mano en un torno y luego cocinándolo en un horno para endurecerlo. Es un oficio antiguo que transforma la arcilla cruda en enseres funcionales o piezas decorativas mediante técnicas de amasado, torneado, secado y esmaltado. También estaban los curtidor, que es la persona que tiene por oficio transformar las pieles crudas de animales en cuero, un material imputrescible, flexible y duradero, mediante técnicas de limpieza, remojo, tratamiento químico, generalmente con taninos o productos minerales. El curtidor elimina la descomposición de la piel para hacerla apta para productos como calzado, ropas y muebles. Hablamos esto para que veamos qué clase de trabajadores existían en esta ciudad de Tiatira. De esta ciudad de Tiatira fue donde vino Lidia, la vendedora de púrpura, que fue la primera vendedora convertida de Pablo en Europa. Ella provenía de Tiatira, aunque vivía en Filipos. Esto está en Hechos 16, 14, 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por otro lado, la religión. La religión mayor de Tiatira fue la adoración de Apolo Tirimeo, frecuentemente asociado al sol. Apolo era el dios del sol y también el que seguía en poder a su padre Zeus. Él fue conocido como el separador de la maldad y gobernaba sobre la ley religiosa y expiación, haciendo enmiendas por injusticia o culpa. Platón dijo de él explicaba a los hombres la institución de templos, sacrificios y servicios a deidades, además de los ritos ligados con la muerte después de la vida. Vemos que Apolo, él comunicaba su conocimiento del futuro y la voluntad de su padre a los hombres por medio de profetas y oráculos. Esto estamos hablando acerca de Apolo y de la religión que existía en este tiempo de Tiatira. En Tiatira este rito fue conducido
por una profetisa llamada también la Pitia o Pitonisa. Era la suma sacerdotisa del templo de Apolo en Delfo. Delfo era un centro espiritual y ombligo del mundo. Sentada esta sacerdotisa en una silla de 3 patas, o sea, un trípode, entregaba mensajes en trance, bajo el efecto de gases naturales que emanaban de una grieta en el suelo, y transmitía profecías y consejos divinos, fundamentales para decisiones políticas, guerras, la fundación de colonia, lo que la convertía en la máxima autoridad religiosa. Su influencia tenía un peso enorme. Aquí estamos viendo el dominio que había de una sacerdotisa en la religión, ser una mujer dominante. Vemos que el dominio de la religión era extraordinario. No era tanto por el dominio de los misterios, sino porque nadie podía pertenecer a los gremios, de lo que hablamos en el principio, sin pertenecer al templo donde se adoraba a Apolo. Cualquiera que se negara a participar en las fiestas idolátricas y las orgías libertinas era excluido de estos gremios. O sea que pertenecer a los cultos de Apolo, a la religión de Apolo, y vivir una vida pecaminosa, una vida idolátrica, para poder trabajar allá tenía que ser miembro de ese templo, adorar a Apolo. Si pertenecía a otra religión o no quería adorar a Apolo, no podía ejercer la economía en ese tiempo ahí en esa ciudad de Tiatira. Para uno pertenecer a la vida social y comercial tenía que ser adorador de Apolo. Esta práctica por eso lleva el nombre de Tiatira, mujer dominante. Así que esta iglesia está caracterizada por una fuerza dominante que controla todo. Vamos a ver Eclesiastés 7, versículo 26 en adelante. He hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Y en 1 Corintios 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos un orden de autoridad. Si ella rompe esa imagen que Dios ha hecho para ella, para la mujer, se pervierte. Cualquier hombre que le permite a la mujer tome autoridad sobre él, también ha roto esa imagen, tornándose en un pervertido. Vemos que la edad de Tiatira fue la más larga de toda, duró como 900 años, desde el año 606 hasta 1520 después de Cristo. Vemos que aquí Apolo, en esta religión de Tiatira, Apolo es reverenciado como hijo de Dios. Apolo, el hijo de Zeus. Cuando vemos aquí cuando Apolo era referenciado como el hijo de Dios, o sea, estaba queriendo tomar como el lado de el lugar como de Jesucristo, como hijo de Dios, y Dios lo ponían como Zeus, o sea que él recibía Apolo las informaciones de su padre Zeus y se la transmitía a la suma sacerdotisa que tenía él, y que era la mujer dominante. Pero si vemos, esa no es la autoridad establecida por Dios, porque la autoridad es Dios gobierna sobre su Hijo Jesucristo. Jesucristo gobierna sobre el hombre y el hombre sobre la mujer. Ese es el orden establecido por Dios. Y vemos en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más mediador.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Apolo quería ser el mediadios de Dios en una idolatría falsa que existía en ese tiempo. Para entender a Jezabel hay que conocer su ascendencia. Se refiere al conjunto de antepasados, padres, abuelos, bisabuelos de una persona, el linaje o el origen de algo, o el ambiente de donde es. Jezabel no es hija de Abraham ni fue admitida en la tribu de Israel de carácter espiritual, como fue Ruth la Moabita, reconocida por su inquebrantable lealtad, fe y amor filial. Siendo extranjera, viuda y pobre, decidió abandonar su cultura para acompañar a su suegra Noemí a Belén, convirtiéndose en antepasada del rey David y por ende de Jesús. Esta mujer Jezabel era hija de Ecbal, rey de los Sidonios, quien fue sacerdote de Astarte. Él había obtenido el trono asesinando a Pelés, su predecesor. Es hija de un asesino. Por eso la tendencia de Jezabel al asesinato tenía raíces en su familia. Para ella, eliminar a una persona era simplemente un medio para lograr su objetivo. Vemos que su padre Ecbal había obtenido el trono asesinando. Su padre fue rey de Tiro, que fundó una nueva dinastía. Durante su reinado en Tiro expandió su poder en el continente, haciendo su territorio de toda Fenicia hasta Beirut por el norte, incluyendo Sidón e incluso parte de la isla de Chipre. Fue sacerdote de Astarte, reinó 32 años. Fue sucedido por su hijo Badesaurus Baal-Ezer. Ecbal o Ictobal mantuvo estrechos contactos diplomáticos con el rey Acaz de Israel en Primera de Reyes 16:31, lo pueden buscar. Jezabel se casó con Acaz en el año 853 a.C. y la influencia fenicia en Samaria y en otras ciudades israelitas se extendió. En este tiempo, Tiro y Sidón, hija Jezabel, fue tan celosa y promotora de la idolatría, lo que le llevó al conflicto con Elías. Esa unión que hubo con Acaz no fue espiritual, sino más bien política. Esta mujer estaba tan compenetrada en la idolatría, no tenía idea ni deseo de ser adoradora del Dios de Israel. Por el contrario, ella vino con las intenciones declaradas de apartar a Israel del Señor. Ahora Israel, las 10 tribus, ya tenía el conocimiento de la adoración de los becerros de oro, pero todavía no habían estado dados a la idolatría, porque aún se adoraba a Dios y se reconocía la ley de Moisés. Pero desde el matrimonio de Acaz y Jezabel, la idolatría progresó de una manera mortal. Fue cuando esta mujer llegó a ser sacerdotisa en los templos que ella edificó, ella misma. Edificó a Astarte, Venus, y Baal, dios del sol. Apolo y Baal son deidades antiguas asociadas con el sol, pero de culturas diferentes. Por eso, como decimos, adoradores del sol, de Apolo y Baal. Apolo es el dios griego de la luz, musical y profecía, a menudo identificado con el sol, Apolo. Mientras que Baal es una deidad cananea, fenicia, de la fertilidad, tormentas y clima, a veces adorado como Dios el Sol. Si quieres enviar tu siembra, tu apoyo a este ministerio, te lo agradezco de corazón y el Señor te lo multiplicará. Las cuentas están en la descripción de este vídeo.